colocar esa PPT acá en la presentación, pero aquí soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Callao. Tengo un MBA con especialización en finanzas corporativas y una maestría en gestión, regulación y economía minera. Mi ámbito de desempeño son los proyectos multidisciplinarios, ¿no? Proyectos industriales, energéticos, mineros. Actualmente estoy como jefe de planeamiento y programación en el consorcio W1, en la unidad minera también, ¿no? Bueno, eh, tengo aproximadamente unos 12 años de experiencia en ejecución de proyectos y unos 11 años más de experiencia técnica, ¿no? Porque como les comenté, también he sido oficial de la Marina, suboficial. Y bueno, y este diplomado va a constar, diplomado de planificación y control de proyectos, vamos a tocar 5 módulos, ¿no? Como dijimos al inicio, los primeros módulos, el primer módulo va a ser de conceptos básicos, así que comenzamos, ¿no? Los conceptos básicos de proyectos. Muchas veces lo que nosotros, ¿de dónde nacen los proyectos, no? Y esto es muy importante saber, ¿no? Los proyectos nacen de las estrategias, ¿no? No se hacen proyectos por hacerse, o no se hacen proyectos porque yo piense que es bueno hacer un proyecto, ¿no? Sino provienen de las estrategias, bien sea de las empresas o bien sea de las instituciones, del gobierno, etc. ¿Ya? Pero ¿qué es estrategia? ¿No? Estrategia tiene su origen en la palabra stratos, que significa ejército, ¿no? ¿Y qué es la estrategia? Es el arte de proyectar, dirigir operaciones militares, ¿no? Pero en sí, la estrategia a nivel empresarial quiere decir que nos estamos alineando, queremos conseguir determinados objetivos, ¿ya? Determinados objetivos en una empresa a largo plazo, ¿no? Entonces, y para esto, ¿qué necesitamos? Utilizar determinados recursos, ¿ya? Necesitamos y saber cómo hacerlo, pero antes de eso hay todo un proceso, ¿no? Y elementos de la estrategia, ¿no? Como son, primero, los objetivos estratégicos, la ventaja competitiva y el alcance. En este caso, el objetivo estratégico es qué es lo que deseamos mejorar. Si estamos en una empresa industrial, puede ser que vamos a querer ampliar la capacidad de planta. Ok, ese es el objetivo estratégico. ¿Cuál es el alcance? ¿No? El alcance viene a ser, eh, ok, quiero hacer la ampliación de la zona A para aumentarlo de tanta producción a duplicar la producción. Ok, pero y luego eso viene a ser la ventaja competitiva, ¿no? Es decir, yo quiero obtener ese objetivo, voy a hacer quiero incrementar mi cantidad de producción, ¿no? Pero, ¿qué ventaja voy a obtener de esto, ¿no? Voy a ampliar mi margen de mercado, voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a diferenciarme de la competencia? Entonces, en ese son tres aristas, son tres elementos de las estrategias que uno tiene que analizar para poder, primero, elegir un proyecto, ¿no? ¿Cuál es el proceso de elaboración de estrategias? Definir el negocio, el análisis interno y externo, la famosa análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y la implantación de estrategias, ¿no? Al momento de que uno define, en este caso de la definición del negocio o caso de negocio, uno tiene que saber primero, si es que voy a hacer, vamos a poner un proyecto industrial que va a fabricar gaseosas, ya ok, ¿de qué tamaño voy a hacer mi proyecto, no? Para ver cuáles son mis grupos de interés, cuáles son las necesidades que tengo para hacer este proyecto y las habilidades distintivas que en este caso va a tener si voy a hacer un proyecto de una planta, pero en cambio, si voy a hacer un servicio y voy a hacer la ingeniería de una determinada planta o de repente mejorar los procesos o la optimización de procesos de una industria, entonces el grupo de interés cambia porque los interesados
viene a ser primero los que manejan la planta, las necesidades no son de los clientes, sino de la propia planta, y las habilidades distintivas van a tener que evaluarse de acuerdo a la operación que ya se tenga, ¿no? Entonces se tiene que evaluar acá en la definición del negocio. Para eso se hace un análisis interno. ¿Qué quiere decir? Se ve cuál es la cadena de valor para analizar, para poder ver cuál de las actividades o cuál es el core del negocio. El tema de la matriz EFI, un análisis de stakeholders internos o interesados más bien conocidos y una auditoría funcional. Es decir, tú haces un análisis de lo que vimos acá, de las fortalezas y debilidades que tienes. Luego de eso, haces un análisis externo. Es decir, el benchmarking. ¿Qué significa el benchmarking? Es simplemente cuando tú comparas los precios, que si es que tú eres una empresa que provee ciertos productos, los comparas con la competencia y los mejoras. También tenemos en la matriz F el análisis del entorno, las cinco fuerzas y el análisis de stakeholders externos. Son herramientas que utilizan el análisis externo para luego realizar la implantación, donde en la implantación que se hace, un flujo de caja, los cronogramas, ¿no? Cuándo voy a ejecutar cada cosa, el presupuesto que voy a asignar y los recursos que voy a hacer para determinado. Entonces, pero ustedes de repente están confundidos en este momento, pero a ver, el tema es planificación y control. ¿En qué momento? Acá yo no veo nada de eso. Hay que tener paciencia. Luego de esto, yo tengo mi fuego cruzado, que es parte de una de las herramientas, y a partir del fuego cruzado salen las acciones estratégicas. Ampliación de planta, compra de tantos camiones, optimización del proceso, reducción de costos, etc. Una vez que una empresa hace estas, va a dirigir su estrategia, la conclusión viene a ser que llega a tomar acciones estratégicas. Entonces, las acciones estratégicas vienen a ser los proyectos que se tienen que implementar. Una vez que se hace el análisis interno y externo, en ese momento eh, se definen qué proyectos son prioritarios. Entonces, si yo quiero hacer mi ampliación de planta para tener más producción, duplicar mi producción, entonces tengo que hacer la ampliación de cuánto, de qué tamaño va a ser, cuál es la ingeniería que voy a utilizar, pero las directrices, los objetivos estratégicos se establecen con las herramientas que hemos hablado, ¿no? Definición del negocio, análisis interno, análisis externo y la implantación de las estrategias. Y estas implantación de estrategias se traduce en su ejecución, vienen a ser los proyectos que tiene una empresa en general. Entonces, en este momento recién, cuando se hace todo este tema de las estrategias, recién vemos qué es un proyecto, ¿no? Y como ven, una empresa, de acuerdo a su tamaño o de acuerdo a la cantidad de empresas que tenga, puede tener un sinfín de proyectos. ¿Pero qué es un proyecto? ¿Qué caracteriza un proyecto de la operación normal? ¿No? Un proyecto viene a tener una característica especial. Primero, tiene un alcance, un costo y un plazo. ¿No? Se utiliza para desarrollar un producto o servicio único. Es decir, primero, un proyecto es único, ¿no? Segundo, un proyecto tiene un plazo, un costo y un alcance, ¿no? Tercero, sirve para crear un producto o servicio o una combinación de ambos. Entonces, eso es lo que define un proyecto. Sus características, ¿no? Pero, ¿cuántos tipos de proyectos puede haber? Existe eh, infinidad de tipos de proyectos. Y acá vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Porque se puede subdividir más todavía, de acuerdo al grado de complejidad de lo que se desea obtener. En este caso, el grado de dificultad viene a ser, se pueden dividir en proyectos simples o complejos, nada más, ¿no? Hay proyectos muy simples, ¿no? Y hay proyectos que pueden ser muy complejos por, por el grado de investigación que se tenga que hacer, por el grado de ejecución, por el grado de inversión también, ¿no? Ahora, por la procedencia del capital, viene a ser, hay proyectos públicos, privados o mixtos, ¿no?
las famosas asociaciones público-privadas, ¿no? En este caso, también por el tipo de sector, ¿no? Hay algunos netamente de construcción, hay otros en energía, minería, industriales. Puede haber en los de energía, incluso se pueden dividir, ¿no? Los proyectos hidroeléctricos, los proyectos de gasíferos, etc., ¿no? Y los proyectos de minería también, pues, ¿no? Se dividen los proyectos de tajo abierto, proyectos subterráneos, ¿ya? Proyectos de optimización de planta, de ampliación de reservas, de compra de activos, etc. Pero también existe, por ejemplo, los proyectos de acuerdo al ámbito, ¿no? O sea, pueden haber, por ejemplo, proyectos netamente de ingeniería, ¿no? Imagínate que tú eres un consultor y te dicen ya, tú eres un consultor experto y como tal formas tu consultoría y eres muy especialista en determinados temas. Entonces, te contratan para esto y solamente es ingeniería. Se cobra por las horas hombre. Tú tienes 10 personas, a las 10 personas son especialistas en un tema. Vamos a poner en hacer colegios. ¿Ya? Saben toda la ingeniería de detalle, etc. Y se especializan en ello y por eso le pagan. Y el alcance del proyecto es solamente ser la ingeniería. Pero también existen otro tipo de proyectos como los económicos, legales, médicos, donde el objetivo es distinto. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Si fuera un proyecto médico, cuando tuvimos la pandemia, se aperturaron muchos proyectos médicos, ¿no? Para poder desarrollar la vacuna, ¿no? O un método en el cual muchos proyectos de investigación en los cuales, ¿qué es lo que se quería? Combatir esta pandemia, pues, ¿no? Pero también están los proyectos económicos. ¿Qué quiere decir? Los proyectos de análisis económico en una determinada materia, ¿no? Y proyectos legales, ¿no? La actualización de las leyes, las nuevas leyes. Entonces, pero también hay proyectos por su área de influencia, ¿no? Y esto es se podría decir que en el seminario web podemos ver, le di el ejemplo del proyecto de Chancay, que si bien es cierto, se puede considerar un proyecto local o regional, su impacto nacional es considerable, pero tiene un impacto internacional mucho más grande, o más bien dicho, incluso supranacional, ¿no? Si bien es cierto, es un proyecto de una inversión considerable, pero por ejemplo, si comparamos un proyecto de Quellaveco, es un proyecto minero que tiene la inversión aproximada es de 4.000, 4.500 millones. Pero esto no quiere decir que ese proyecto eh, vaya a tener un determinado impacto. O sea, sí hay un impacto regional, internacional, pero no tiene el alcance de este proyecto, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de proyecto, si bien es cierto, no significa que vaya a tener tanta repercusión o influencia en la zona donde esté, ¿no? Entonces, pueden haber más tipos de proyectos, sí. Por ejemplo, se podrían dividir entre pequeños, medianos, grandes y megaproyectos, por ejemplo. Se podría dividir también proyectos de acuerdo a la zona. Es decir, depende mucho, ¿no? Pero mayormente, esta es la forma como se conoce, se dividen los proyectos, ¿no? Pero esto no quiere decir que esta sea la única forma, ¿no? Porque incluso cuando se ven los proyectos simples y complejos, se pueden dividir mucho más, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? Entonces, estos son proyectos y los tipos de proyectos. Pero ya cuando se tiene una cantidad considerable de proyectos, ya incluso sus proyectos se pueden tener, ¿no? Eh, y estos subproyectos pueden ser parte de un proyecto o de un megaproyecto. Pero ya cuando una empresa tiene muchos proyectos, lo que hace es agruparlos en programas. ¿Por qué? Porque el proyecto A, B, C, D me va a servir para yo alcanzar determinado objetivo y ese objetivo lo voy a alcanzar con el programa A. Luego con el programa B voy a tener el proyecto A, B, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no?
pero un programa que viene a ser un conjunto de proyectos, subproyectos y subprogramas, también está contenido dentro de un portafolio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un portafolio de proyectos, viene a ser un conjunto de programas, subprogramas, proyectos y subproyectos, ¿ya? Y un portafolio lo puede tener una sola, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa energética, ¿puede tener un portafolio de proyectos? Claro que sí. Imaginemos una empresa que tiene varias unidades de generación en distintas partes, ¿no? Dos, tres en Brasil con líneas de transmisión, dos en Perú, tres en Colombia, líneas más centrales de generación. Entonces, tiene distintos proyectos u operaciones o combinación de las mismas que le generan, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de proyectos, megaproyectos, subproyectos, etc., y estamos hablando ya Que del se deben tamaño de que es, gestionar de manera coordinada. hola, podrían ahí, gracias. Entonces, esta es la forma como se organizan los proyectos. ¿Por qué se organizan de esta forma? Se organizan de esta forma porque, si bien es cierto, llevar solamente la gestión de un solo proyecto es complicado. Imagínense si tienes 10 proyectos, ¿no? O si tienes 20 o programas muy complejos, ¿no? Entonces es muy complicado llevar todo el control. ¿Y esto por qué se necesita organizar de esta forma? Porque para el área, para el curso que estamos llegando a planeamiento y control, necesitamos diferenciar para saber qué alcance tiene cada proyecto y cómo lo organizamos, a qué programas le pertenecen, si es que estamos en una gran empresa, y cuál es el portafolio que deriva de ello. Ahora, si es que no estamos en una gran empresa, no significa que no debamos saber esto. ¿Por qué? Primero vamos a saber, ¿no? Realmente dónde estamos, a qué nivel nos estamos manejando, pues, ¿no? Y vamos a ver más acerca de los proyectos y cómo incide en la planificación. Lo que estamos viendo acá es temas de planificación, porque la planificación no solamente es agarro el cronograma y ya, no, no es eso. Es planificar desde el inicio del proyecto y tener un conocimiento amplio del mismo. Entonces, para esto, tener se dice que el ciclo de vida de un proyecto es el inicio, ¿no? La preparación en sí, la ejecución y el cierre del proyecto y el seguimiento y control del proyecto va a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Ahora, para todos los proyectos es así, en casi la mayoría de proyectos. Ok, pero esto de repente me pueden decir para un proyecto de construcción, pero es lo mismo para un proyecto de ingeniería, ¿no? ¿Qué pasa si el proyecto no es construcción, si no es un producto y servicio, ¿no? Me están pidiendo una mejora del proceso, me están pidiendo, eh, yo trabajo en proyectos médicos, entonces el ciclo de vida, si bien es cierto, cambia, pero la planificación no. Para eso se utiliza cierto tipo de metodología, ¿no? La metodología FEL, Front-End Loading, se lleva a cabo al inicio de las inversiones, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan una mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque se evalúa por fases, ¿no? Cada FEL es una fase. ¿Por qué se necesita fases? Para no tener elefantes blancos, ¿no? Imaginen que yo estoy creando una nueva vacuna o medicina, ¿no? Una cura para tal, tal. O de repente estoy creando un motor que funcione a agua, ¿ya? Entonces, yo necesito identificar primero las oportunidades, es decir, por qué quisiera hacer una vacuna o determinada medicina que cure determinada enfermedad, porque yo sé que hay personas que sufren mucho de esta enfermedad y, y yo no lanzo al mercado de medicina, por favor, que pueden apoyarme con eso. ¿Me pueden apoyar con su micro, por favor? Gracias. Entonces yo primero identifico
las oportunidades, para no tener este tipo de elefantes blancos y de saber cuál es mi objetivo. Lo es, esto pasa en el FEL 2, el puerta acá, para pasar al FEL 3, es que yo voy a elegir las opciones, voy a detallar mi alcance. Luego que se aprueba lo que he elegido, ya defino el proyecto en sí. Cuando ya está definido este proyecto, entonces yo voy a tener una actualización para la inversión. En este caso estamos hablando de una vacuna. ¿Cuál es la oportunidad? Curar a las personas y debido a eso voy a obtener un beneficio porque van a poder pagar por este medicamento. Detallo las posibilidades que tengo, ¿no? Para desarrollar esta nueva medicina y cuando ya hago una elección de la mejor, de la mejor fórmula, defino el proyecto. ¿Y en qué momento ejecuto? Cuando ya tengo el 100% asegurado de que la fórmula X puede darme la medicina que voy a usar, ¿no? ¿En qué momento se hace la operación? Es cuando ya está aprobado y simplemente estoy en producción. Entonces, ¿qué sucede con el FEL 1, el FEL 2, el FEL 3 o la metodología FEL? Yo primero creo valor y adiciona valor, eligiendo cuál va a ser la fórmula o la nueva vacuna, la nueva medicina que voy a hacer. Luego defino el proyecto para mantener el valor que he creado y para producir valor en la etapa de producción. Esto se puede aplicar para cualquiera, yo creo que sí, se puede aplicar y acá lo vamos a ver. Este, si bien es cierto que se ejecuta más, por ejemplo, yo lo he visto más en proyectos mineros, también en petróleo, productos químicos, incluso hay empresas como Pemex que adoptan esta metodología y sacan la suya propia de acuerdo a su propia organización, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? La metodología HELP es un análisis de fase, identifica oportunidades de el alcance que tiene el proyecto, pero la forma como es empleado en cada industria es distinta, porque primero identifica, evalúa, selecciona y identifica para lo que es petróleo. En los puntos químicos, primero hay un planeamiento de negocio, ¿no? Hay un planeamiento de la instalación y un planeamiento de la ejecución. Los minerales, hay un estudio conceptual, un estudio de prefactibilidad y un estudio de factibilidad. Y en los Pemex lo detallo de otra manera, una visualización, una conceptualización y una definición, ¿no? Ahora, ¿por qué cada industria lo define de esta manera? Simplemente lo definen así porque eh, pueden ser por buenas prácticas, porque ya ha habido un trabajo, ¿no? Se ha visto cuál es la mejor forma de nombrar, de dirigir, de realizar los procesos, ¿no? Y no son tres procesos, ¿no? Uno cuando hace, vamos a ver más adelante cómo es el detalle de los mismos, pues, ¿no? La metodología FEL, como dije, ¿no? Son gates o puertas. Hay un gate uno, gate 2, un gate 3, un gate de verificación para ya operar y uno de aceptación. Entonces, en el primer FEL, como dijimos, se ven las necesidades, en la identificación de oportunidades, ves las necesidades, exigencias legales y oportunidades. En el FEL 2, una vez que dices ya, sí es factible, quiero hacer un gasoducto acá, ya, ¿es económicamente viable? Sí. Entonces selecciona las alternativas, porque yo puedo mandar la tubería por la zona A, la zona B, la zona C. Y acá entra lo que es una selección de actividades. Para esto, hasta acá es el dominio de la unidad de negocio. Pero luego, cuando ya defino una de las mismas, tengo que hacer ingeniería básica para dar un detallamiento de la solución. Hasta la ejecución, este es un dominio de la ingeniería. Cada vez que se dé el visto bueno, se atraviesa un gate. Y esos gates son, o puertas, son aperturadas cuando especialistas revisan la propuesta de negocio, el caso de negocio, la identificación de oportunidades y pasa a una siguiente etapa. Se selecciona de las opciones que se tiene, se selecciona cuál es la más viable
o la mejor, o la que satisface más la necesidad del cliente o las necesidades internas de la empresa y se pasa a la ingeniería base. Una vez que se tiene la ingeniería desarrollada, pasa al Gate 3, que ya es la ejecución, donde tienes ingeniería de datos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esa es una forma de cómo organizar por fases. ¿Para qué? Para agregar valor, ¿no? Recordemos esto. Entonces se utiliza esto, pasa como una especie de embudo, ¿no? Porque yo tengo primero un proyecto, puedo tener varios proyectos, pero todos pasan. Es un ejemplo para un proyecto, proyectos mineros. Estamos en el estudio conceptual, prefactibilidad, factibilidad y ejecución. De todos estos proyectos, se podría decir pasa como un embudo, porque puede haber varios proyectos en el estudio conceptual, un caso de negocio, están en prefactibilidad menos, luego en factibilidad solamente uno, ¿no? Para finalmente uno el proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque tú puedes tener muy buenas iniciativas, pero de repente hay una que es la mejor, pues, ¿no? Agrega más valor al negocio. Entonces, las características principales de cada uno de los fails, de acuerdo al CAPEX, hay una selección, como hemos visto, es conceptual. El fail 2 es de opciones, elijo cuál es la mejor opción, y hay una base de control. En la metodología de estimación también es distinta, tanto en ingeniería y contingencia y la precisión atípica, ¿no? Es decir, mientras más, por ejemplo, el uno que es conceptual, la precisión viene de -50 más 100, la contingencia hasta 50. Pero se dan cuenta que mientras más se va afinando esto, del FEL 2 al FEL 3, ya la contingencia pasa del 10 al 15%. ¿Por qué? Porque la ingeniería ya está desarrollada a un 30 y 40%. ¿No? Y la contingencia también baja. Desde tener el 50, ahora tengo del 10 al 15%. Y de la misma manera la precisión está del 15 al 20%, ¿no? Entonces, mientras más detalle tenga de la ingeniería, del trabajo que voy a hacer, de cuál va a ser la opción que voy a tomar, entonces voy a tener más precisión. Entonces, a ver, esto ya es un detalle de cada uno de los FEL, ¿ya? Primero, podría decir que esta FEL es una etapa de preinversión, donde el FEL 1 es un estudio conceptual, el FEL 2 se identifica opciones y el FEL 3 es un estudio ya de factibilidad antes de ejecutar y antes de ir a operación externa. Para eso hay cosas que se tienen que considerar antes de empezar, ¿ya? Y vamos a tener ciertos resultados, ¿no? Antes de empezar, por ejemplo, necesitamos los organigramas, las matrices, plan de trabajo, cuál es el project charter, las entregables, ¿no? Se hace un análisis de los recursos superiores, los ensayos metalúrgicos, en este caso para un proyecto minero, este es el ejemplo, ¿no? Las estimaciones de los costos referenciales, etc. Para luego tener un resultado. Un proyecto actualizado, una, un organigrama, ¿ya? Plan de trabajo, una lista de entregables y una estimación. Y esta estimación me dirán, sí, ingeniero, pero hasta acá a mí me enseñaron curva S, Inge, WKT, sí, dígame. Inge, disculpe, ¿sabe qué? No se aleje usted mucho del micro porque Ah, no se le llega a escuchar muy bien. Sí, por ahí me favor. escuchan bien. Sí, cuando Ahí se me aleja un escuchan. poquito, ahí se Ah, ok, pierde un poco ok. la comunicación. Sí, por favor. Sí, no hay problema. Entonces, en este momento, ah, hemos visto acá algo de planeamiento, todo esto es planeamiento en sí. El planeamiento no, se podría decir, no simplemente es un cronograma, no es hacer el seguimiento y control, no es una curva S, no es un triwin. El planeamiento es hacer estos pasos previos, ¿no? Identificar cuáles son eh, las actividades, cuál es el caso de negocio, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a ejecutar. Ahora, esto cambiaría de acuerdo al tipo de entregable que voy a hacer, sí. Porque si es un proyecto más pequeño, no necesita tanto.
Es decir, cualquier metodología que ustedes van a utilizar para hacer el entregable que vayan a hacer, no es necesario hacer tanto también. Es decir, no, si es un proyecto, estamos hablando de esta metodología para hacer proyectos de inversión de capital grandes, ¿ya? ¿Se puede aplicar lo mismo para proyectos más pequeños? Sí, pero ¿es necesario aplicar todo o no? Porque son como metodología, como una buena práctica, lo que se necesita es es muy importante tener el entregable, pero lo más importante es que esté a tiempo, ¿ya? Porque cualquier entregable, es decir, si te lo entregan hoy, es muy distinto que te lo entreguen a cada 2 semanas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no es la regla, no es lo que estamos diciendo, que esta metodología no se aplica a rajatabla. Luego el FEL 2, que viene a ser la etapa de trade-off, ¿no? Trade-off, ¿qué significa? Una etapa de elección de opciones, donde se tiene entradas y salidas. En las entradas tenemos el project chart, los organigramas como tal, ¿no? Una lista de entregables y ya tenemos una estimación. En ese trade-off se analiza ciertos parámetros, es decir, se tienen varias opciones y se analiza qué infraestructura, si estamos en un proyecto de construcción, y al final se elige uno de las opciones. El resultado final es una actualización de los documentos que ya tenemos antes, ¿no? Ahora, como planeamiento y control, ¿qué entregables tenemos en el FEL 1 y el FEL 2? Tanto en el FEL 1 y en el FEL 2 podemos tener los entregables que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, un entregable, ¿cuál es? La línea base. ¿Y esta línea base de dónde sale? El cronograma línea base. Pero ¿por qué vamos a tener un cronograma línea base en una etapa temprana? ¿Se puede tener? Claro que sí. Pero este cronograma línea base, eh, ¿de qué entregable sale? Y del entregable que sale es de una base de programación. Y ese es su nombre, base de programación. La base de programación te detalla todo el plan que va a hacer. Y en ese mismo plan está incluido las restricciones, el alcance, el cronograma, la ruta crítica y los recursos que necesita. Junto con las bases de programación también tenemos las bases de estimación. Las bases de programación son para determinar el plazo y las bases de estimación son para determinar el costo. Ahora, esto es parte del FEL 2, ¿ya? Donde se utilizan también varios criterios técnicos, criterios de diseño, cuál es la ingeniería conceptual, la filosofía, cuáles son los layouts, etc. Si es que tuviera un proyecto de construcción. Ahora, para el FEL 3, es decir, ya cuando ya voy a decidir qué es lo que voy a ejecutar, también tengo unos entregables como es el Project Charter actualizado, la matriz, ahora ya tengo los planes, tengo los entregables, las estimaciones de plazo y costo, ya sean las bases de programación o las bases de estimación, ya son más consistentes, ¿no? Luego de eso, en este FEL 3 hago un desarrollo de una ingeniería, ¿ya? Una ingeniería conceptual o una ingeniería básica, para ya tener el plan de ejecución del proyecto con esta ingeniería básica, ¿no? Y determino cuáles son los objetivos, el organigrama del proyecto. Acá ya debo tener un cronograma, y un presupuesto, pero esto no significa que el cronograma recién existe en este punto, ¿no? El cronograma puede existir desde un FEL 1, también existe en un FEL 2, pero ¿cuál es la diferencia? Que en cada, por ejemplo, en el cronograma en FEL 1 de repente tiene un nivel 1, 2, 3, de acuerdo a la cantidad de información que tenga, ¿no? Un nivel 1 cuando tengo poca información, ¿no? ¿No? Mientras más va subiendo, entonces el nivel va aumentando, ¿no? Voy a tener mayor grado de información. ¿Cuál es el contenido de los reportes FEL? Son todos los que vemos, ¿no? Un resumen de ejecutivos, un análisis de mercado, un análisis de los términos legales, los permisos, los stakeholders, etc. Son varios puntos, ¿no? El costo de capital, los cronogramas. En- ah, ¿Y esto en qué ayuda? Si es que tú trabajas en una empresa minera,
o una empresa industrial que tiene muchos proyectos o una empresa energética, necesariamente va a seguir algún Hola, tipo de metodología. Gino, Necesariamente no, ¿qué fue? a ver su micro, por favor. ¿Cuál? Ujú. Necesariamente no va a ser, no se va a utilizar todo, ¿no? De acuerdo al tipo de proyecto y el tamaño del proyecto, se va a hacer esto, ¿no? Se va a utilizar más o menos ítems. Entonces, ese es un ejemplo, lo pueden ver en la web, ¿ya? De cómo Minsur hace su análisis. Ellos comienzan y lo adaptan a su propio forma de trabajo. Tienen primero un perfil, luego del perfil hacen una identificación, una selección de la oportunidad, una definición, una ejecución y en ese momento ya operan. Entonces también ellos poseen puertas o gate, un gate 0, gate 1, gate 2, gate 3. Ellos adecúan la metodología a las necesidades. En cada puerta tienen ciertas necesidades. El AFE es la aprobación de inversiones. ¿Ya? Entonces, cuando menos tengo una definición de ingeniería, obviamente la precisión es, el más menos es mayor. Mientras más se va desarrollando, y ya en ejecución tiene que está a un 70 a 100%, la precisión es de un 5 al 10%, ¿no? Porque es necesario tener todo esto claro, porque una cosa es tener un proyecto, ¿ya? Pero es muy distinta. Por ejemplo, estas imágenes, para las personas que son curiosas, ven en la web, obviamente que uno si ve solamente eso no va a entender, ¿no? Acá está el primer gate, ¿no? El FEL 1 se podría decir, en esta etapa de identificación. El segundo gate tiene dos puertas, un 2A para elección del trade-off y el 2 es para de las dos elecciones elige la, la que agrega más valor. Y el gate 3 es para desarrollar la ingeniería básica que necesito para la ejecución, la ingeniería de detalle, ¿no? Por ejemplo, acá en este es una revisión de pares internos. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, cada uno de estos cuadrados, cada vez que pasa de una puerta a otra, ¿qué necesita? Una revisión de pares internos, este cuadro. Después, el rojo es una autorización de gasto, es decir, para pasar de una puerta a otra, primero se revisa internamente, luego se hace una autorización del gasto para el siguiente. Luego de eso, para la siguiente puerta, ¿qué hago? Hago una revisión de pares internos, hago una revisión interna de cuál va a ser sido mi entregable. Luego se hace una revisión de pares independientes. ¿Qué quiere decir? Que consultores externos que no estén ligados directamente a la empresa hacen un análisis. ¿Para qué? Para evitar, eh, para ver si es que no se ha pasado algo, de repente hay un sesgo, ¿no? Y hay una autorización de gasto. Luego. Este mismo proceso sigue para las demás de ahí. Y al final hay una revisión de fase de ejecución, ¿no? Ya este es la etapa de ejecución. Eso es lo que se hace. Este tipo de metodologías es difundida, conocida, no, porque es muy técnica. Necesitas estar en un proyecto grande, en un portafolio para ver eso. Entonces, ¿en dónde se realiza el planeamiento y programación? Porque muchos de ustedes me dirán, ¿qué está hablando? ¿No? Eso no es lo que yo veo. Yo veo los reportes semanales, diarios. Este es el planeamiento a largo plazo que pocos ingenieros de planeamiento, planners, control de proyectos ven. Lo que les estoy enseñando en este momento es saber todo el campo, cómo se Ingeniero, hacen las cosas. Sí, dime. sí, ingeniero, disculpe, mire, quería hacer una pregunta al respecto. Por ejemplo, Sí. usted ha planteado en la anterior diapositiva, por Ujú, ejemplo, usted coloca, ese es en sí, ese ejemplo es en ujú. sí del proyecto que se ejecutó, o sea, de la instalación de la planta. eh, y no sé, yo quisiera preguntarle también si es que sea factible, porque antes mencionó
porque un proyecto también puede ser de servicios, ¿no? Y yo le hago esta pregunta, no sé si de repente podría hacer una comparación, porque yo laboro en una empresa que brinda servicios a plantas industriales. Mm, Por ejemplo, cambio de juntas, o sea, hacen una licitación y gana ese servicio para mm, ejecutar ese trabajo. Entonces, no sé si de repente cómo se podría relacionar o si lo podría relacionar, porque dijo en una parte usted que todo se basa en los pasos no cambian, ¿no? Sino que se tienen que adecuar, ¿no? Pero un ejemplo ujú. así de repente chiquito me podría dar, Inge. Sí, claro, no hay problema. Mira, a ver, vamos a clarificar esto. Cuando se utiliza una metodología de ese tamaño, es cuando tú ves, en su mayoría de veces, tú estás viendo un portafolio. Cuando yo te digo estás viendo un portafolio, te estoy diciendo que estás viendo un programa o varios programas y a la vez estás viendo subprogramas, proyectos, subproyectos más operación. Es decir, es un proyecto de inversión de capital mínimo 1.500 millones, 2.000, 3.000 millones, 4.000, 4.500. ¿Por qué se necesita hacer toda esta metodología cuando estamos viendo un gran proyecto? Porque, por ejemplo, nos ponemos a pensar, ¿quieres contratar a pares independientes, es decir, a ingenieros especialistas sobre determinada materia para que vayan a hacer un análisis y luego vas a tener una revisión, autorización de gasto? Es bastante logística. Entonces, este tipo de metodología se utiliza para grandes proyectos. ¿Se puede utilizar para pequeños proyectos? Sí, pero lo que yo recomendaría, ¿no? Es hacer lo más simple posible. Si tú tienes una empresa, vamos a poner una empresa peruana, ¿ya? Que hace servicios para determinados, por ejemplo, para X unidad minera, no recomendaría utilizar la metodología porque se haría muy engorroso. No nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque tú le brindas el servicio a la unidad minera. La unidad minera ya te define el alcance. Es decir, ellos han hecho toda esta chamba al inicio para decirte, mira, necesitamos hacer eh, las mejoras de todas las juntas de las pegas de nuestra línea de relaves, tal. ¿Ya? Sí. ¿Has levantado la mano o...? Ah, se mantenía. Ya, ok. No, sí, Inge, sí, 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 correcto, ok, sí, ok. sí, continúa, no, por favor. Ah, ok. Entonces, tú ya tienes definido el alcance. No vas a ver un caso de negocio ni nada por el estilo. No vas a ver eso. Porque ya la empresa, si estás de repente en una planta de generación o haciendo, te han dicho ya, mantenimiento, rotor, transformador del sistema de inyección, bla, 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 ¿ya? Pero te dan el alcance, te dicen, firman el contrato y te dicen, ya, tú tienes que hacer tal, 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 tal motivo. Entonces no tienes que hacer todo esto. Entonces hay que definir, ¿no? Cuando tú eres una empresa contratista y te van a dar un alcance, un trabajo a ejecutar, ya todo ese trabajo no se hace. Ya se utilizan otras herramientas que vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Qué herramientas se utilizan? La filosofía Lean primero. ¿Cómo? El Lean Construction. Pero esa filosofía, ok. Si yo te digo Last Planner System, creo que sí, por ahí. El sistema de último planificador es uno de los sistemas que utiliza la filosofía Lean. Ok, pero, pero el sistema Planner System, eso no lo utilizamos. Sí se utiliza. ¿Cómo se utiliza? Con las herramientas que tiene el sistema del último planificador. ¿Cuáles son estas herramientas? El Pool Planning, ¿ya? Que viene a ser la programación desde la fecha de finalización hacia atrás. Es decir, te dicen, voy a conseguir tengo que hacer 100 pegas, 100 juntas, más el cambio de la tubería, más el cambio de bombas, etc. Ok, ¿cuál es mi fecha de finalización? De acuerdo al contrato, ya, de acá 90 días, ya, desde la fecha de hoy a 90 días, como yo tengo que llegar al día 90, programo desde la fecha fin hacia atrás todas mis actividades. Esa es la primera herramienta, Pool Planning. La segunda herramienta, el UKG, es decir,
Cuando tú tienes que hacer, si es que no tienes planning, vas a tener un responsable y ese responsable va a tener que hacer la proyección de las actividades mínimo 1, 2 o 3 semanas hacia adelante. Ahora, el plan semanal, que es otra de las herramientas de los Planner System, es las actividades que voy a hacer en la semana. ¿Ok? Ya vamos 3 herramientas. La cuarta herramienta viene a ser las causas de no cumplimiento, donde tú verificas qué actividad se cumplió o no se cumplió. ¿Ya? Ahí vamos, 4 herramientas. Otra de las herramientas viene a ser el PPC, el porcentaje de plan cumplido. ¿Ya? Entonces ya vamos 5 herramientas. Entonces, la metodología FEL sirve para grandes proyectos. Cuando tú eres un contratista, tú recibes toda esta información, ¿ya? Y te dan un alcance, que es el scope of work o alcance del trabajo, ¿ya? Te lo dan con un contrato. Así que esto no se aplicaría, pero sí aplicaría a otras metodologías como el Lean Construction, el Last Planner System y las herramientas que se necesita para el control del proyecto en sí. Es decir, por eso les dije, estamos viendo desde muy grande, algo muy grande, ¿ya? Ahora vamos a aterrizar esto. Lo que quiero es que ustedes sepan, vean todo el campo y luego aterricemos a algo más pequeño, ¿sí? Para que conociendo esto puedan tener mayores habilidades, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, correcto, ingeniero, correcto. Muy bien, muy bien. Ya, Gracias, gracias. Correcto, correcto. ok. Ingeniero, también hay una pregunta en el chat. Sí. Kevin menciona, ¿PPC es el valor ganado? No, no, no. Estamos hablando, el valor ganado es una herramienta que se origina ya sea en el seguimiento y control, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso está en el cuarto, si mal no me equivoco, en el cuarto módulo, ¿ya? El primero es de conceptos básicos, ver todo el campo, ¿no? El segundo es Lean Construction y el Last Planner System. El tercero es planeamiento y programación. El cuarto, seguimiento y control, donde vamos a ver el valor ganado. Y el quinto va a ser análisis forense o análisis de atrasos, ¿ya? Vamos a ver más adelante. No sé si respondí esa pregunta. A ver. PPC de valor ganado, no. Porcentaje de plan completado. ¿Ya? Listo. Lo vamos a ver más adelante el valor ganado. Espero poder desarrollar algo más. Ya, entonces, cuando estamos en un gran proyecto, el tema de planeamiento y programación se hace en todas las fases. ¿Ya? Tanto en una etapa de estudio conceptual, en una etapa de prefactibilidad con el FEL 2, en una etapa de factibilidad se hace siempre planeamiento y programación. Y cuando es ejecución, mucho más aún. Bueno, hasta acá tienen algunas consultas. Al parecer no hay consultas, ingeniero. Continuemos. Ujú. A ver, a ver, tengo acá otro, lo que pasa es que acá tengo otro archivo donde tengo un ejemplo. Voy a dejar de compartir porque no puedo. mm, a ver, quiero explicarles acá. Segundo. Ya. Dame un segundo para explicarlo con algo más real. Ah, sí lo tenía, pero ¿por qué no se puede ver? Ya, por ejemplo, este es un. Qué raro, no se puede ver. Bueno, ya. O Por ejemplo, ingeniero,
Puedes Sí, enviar por el WhatsApp y yo se les comparto por el grupo para que ellos también puedan visualizar. a ver, dame un segundo, por favor. Debería de poder. Un segundo. Mm, ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Ah, mira, este es un ejemplo de un trabajo que yo hice, ¿ya? Cuando estaba trabajando en Golder, ¿no? Justamente, esta es la forma como se programa un proyecto. Se programa un proyecto, en este caso, en estos últimos años, como en el área en la cual me he desempeñado, o se podría decir el sector, es minería. Aproximadamente estuve 5 años viendo proyectos hidroeléctricos, ¿ya? De los proyectos hidroeléctricos que he visto es la central hidroeléctrica Chacya, estuve 4 años, una central hidroeléctrica de 456 megas. También he trabajado en la central hidroeléctrica La Virgen de 86 y en Sangabán. Y bueno, esos son más o menos 6, 7 años que he estado por ahí. Y los demás años, unos 6 años más, en proyectos mineros, donde he estado en diferentes proyectos, Santa Mina, Mina Justa, San Rafael, etc. Entonces, en alguna de la diferencia, ¿cuál es de estos proyectos, no? En los mineros, se podría decir, se utiliza determinada metodología. ¿Ya? La metodología que se utiliza, si bien es cierto para planeamiento, es la metodología FEL, pero también se utiliza otras metodologías, no necesariamente esta, sino hay algunas buenas prácticas recomendadas del PMI o del ASI. Lo que utilizaba en este momento el cliente minero para sus proyectos a muy largo plazo. Si se dan cuenta, nosotros el planeamiento que hacíamos era un planeamiento de 2021 hasta el 2029. ¿Ya? Prácticamente unos 9 años de planeamiento, donde teníamos desde la fase conceptual, ¿ya? Con las investigaciones de prefactibilidad, la aprobación el 21 con la aprobación presupuestaria. A ver, déjenme ver, ¿dónde está? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? No va a ser que esté... Sí se ve, hijo, Sí, sí se ve. se ve. Sí se ve, ¿no? Ya, ok. Luego de esto se hacían el tema de las investigaciones y se abrían cada una de las puertas, etc., ¿no? Entonces, acá tenemos las puertas que hemos dicho, cada una de estas, y al tema de facilidades, suministro de energía y disposición. Cada uno de estos puntos que ven abajo de facilidades, ¿por qué no sale mi puntero? Ah, acá está. Quiero señalar, qué fastidio. Acá está. El tema de suministros, de energía, sistemas de disposición, todo esto de acá. Acá más o menos deben haber unos 20, 30 proyectos. Pero ¿por qué sucede eso? Porque cuando ustedes como empresas, de repente algunos trabajan en empresas contratistas, igual que yo trabajo en empresas contratistas, lo que hacen es ellos, las unidades mineras grandes o las empresas de generación grandes, primero planifican a muy largo plazo, esa es la planificación maestra a largo plazo, 5, 10, 15 años, de acuerdo a los recursos que tengan, en este caso si es un proyecto minero, de acuerdo a las reservas, y si es un proyecto energético de gas, de acuerdo a la cantidad de gas que tiene, o si es un proyecto hidroeléctrico, de acuerdo a la cantidad de agua que puede almacenar, ¿ya? Entonces, se define primero en etapas tempranas de ingeniería, en ingeniería conceptual, se hacen el análisis de las gates, de las puertas, para ver primero si el concepto, si el caso de negocio es factible. Luego de eso se hace un análisis, un trade-off, un análisis de opciones. Es decir, quiero poner una estación de combustible industrial tremenda o una petroquímica, ¿ok? Ok, ¿dónde lo voy a poner? En el sur, ya, ok, pero ¿en dónde? En Hilo, en Arequipa, ¿cuál es la mejor ubicación? ¿No? Se tiene que hacer un análisis de opciones.
Pueden haber una, dos, tres, cuatro, 10, depende de la complejidad del proyecto, ¿ya? Luego de eso, se elige de las 10 o 15, 20 opciones que se tenga, se puede elegir una, o de repente quedan dos empatadas por determinados objetivos que eh, no se han visto, o todavía están muy, por estar en etapas primigenias de ingeniería, no se han detallado muy bien, ¿ya? Luego de esto, una tercera puerta, el AFG Gate 3, ya que es la aprobación también, donde ya tienes las dos opciones o una opción. Es bien difícil que cuando estés para un Gate 2 o un FEL 2 pases a un FEL 3 con dos opciones. Si es así, es que no has hecho bien el trabajo en el primer y en el segundo FEL, ¿ya? Pero ya cuando pasas a un FEL 3 ya haces un desarrollo de ingeniería básica. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto que en este momento ya es muy complicado? Imagínate si hacer solamente la ingeniería, si estás en un proyecto de construcción o estás en cualquier tipo de proyecto, necesitas desarrollar bastante conocimiento para ver si lo que realmente el objetivo que quieres se va a cumplir. Pero si tienes dos opciones, ¿cuánto más recursos vas a necesitar? Un montón de recursos, de acuerdo al tamaño del proyecto, ¿ya? Entonces, y obviamente se intensifican la cantidad de recursos y es que se mantiene, ¿no? Luego eso, eh, viendo en los grandes proyectos, sea carreteros, sea de hospitales y todo eso, se necesita un tema de aprobación de expedientes, ¿no? Aprobación del tema regulatorio. Cuando vemos, y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, estoy dando la explicación de un gran proyecto, un megaproyecto o un programa, un portafolio, lo cierto es que este tema de permisos se da incluso en proyectos pequeños. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va a una empresa y dice, ya, tienes que entrar a la zona tal y no les ha pasado que ustedes van con todos los recursos y cuando llegan no tienen pase. ¿Por qué? Porque no hay permiso ambiental, no hay permiso tal, y es un problemón. ¿Por qué es un problema? Porque tú tienes ya como contratista, y me ha pasado a mí, hemos estado como contratista, tienes todos los recursos ahí y no tienes cómo vas a entrar. Entonces ahí se originan los problemas de, oye, me vas a reconocer, tengo mi equipo, mi maquinaria, tengo los recursos. ¿Y quién es el mayor perjudicado? El responsable, gerente, residente del proyecto, ¿no? Y entonces ahí yo preguntaría, ¿dónde está el área de planeamiento? ¿No? Que desde el inicio lo primero que se pregunta es tiene que tener este conocimiento macro, este conocimiento amplio, de que por más que uno no sea el dueño, tiene que saber que se necesitan ciertos permisos, ¿ya? Incluso hay permisos que se necesitan cuando ya vas a terminar cierta operación, que son para las estaciones de combustible, que necesitas un permiso de Sinermin para poder hacer las primeras pruebas porque necesitas un sistema de sistemas contra incendio ya listos, ¿no? Entonces tienes que tener claro esto, porque si no tienes claro, entonces no tienes área de planeamiento. O como planner, o como ingeniero de planeamiento, como scheduler, como control del proyecto, ponle el nombre que le quieras poner, simplemente no estás haciendo tu función. ¿Y para qué tienes un ingeniero de planeamiento si es que no te sirve, si es que no te ayuda para eso, ¿no? Entonces, eh, muy importante tener primero en claro que este tipo de metodología es para grandes proyectos. ¿Por qué es importante? Porque al momento en que tú vas como contratista, vamos a ver de dónde viene esto. Y lo cierto es que tú, si estás como una empresa contratista, no siempre vas a estar en esa empresa contratista. En algún momento, cuando tengas más experiencia, ¿qué va a pasar? Vas a suceder a una empresa más grande, ¿no? Vas a dar un siguiente paso. Pero si eres muy esforzado y todo, puedes ir a una supervisión, ¿no? Jacobs, y de repente eres demasiado bueno, pasas a la unidad minera, a la empresa de generación, y a tantas empresas buenas, ¿no? Y entonces en ese momento tú ya has ya tienes claro con esto, ya tienes claro de qué hablar. Cuando te dicen, vamos a ver el gate tan, ya sabes, ya.
Te diga, ah, no, estamos, ¿y en qué etapa estás? Ah, estamos en un FEL 2. Ah, ok, pero ¿qué? Ya pasaron la etapa de trade-off, es decir, de análisis de opciones, y el trade tal es el que ganó. Ah, ok, ¿puedes darme esa información? Ya. Y en eso, ¿cómo te ayuda? Te ayuda porque simplemente si vas sin nada de información hasta que te enseñen, creo que es agradable, pues, ¿no? Entonces, por eso estás en el curso. ¿Ya? Porque la planificación, el plan maestro, planificación maestra o planificación gerencial o los planes estratégicos o como quieras llamar, que hemos visto antes, se hacen de esta manera. Primero tienes que tener una visión muy amplia, es decir, saber cuál es la estrategia de la empresa, ¿ya? Hacer un análisis interno, externo, ¿ya? Luego del análisis interno y ves la necesidad que tienes para poder obtener determinados objetivos estratégicos, nacen estos proyectos, ¿ya? Al momento de que nacen estos proyectos, ¿qué se utiliza? Se utiliza esta metodología ¿para qué? Para saber cuáles son las necesidades. ¿Por qué? Por ejemplo, una necesidad básica. Esta elaboración de este capítulo, en esta elaboración de expedientes, lo que necesitas antes de eso, la aprobación del MEIA. El MEIA es un instrumento de gestión ambiental. ¿Pero qué necesitas antes? Una ingeniería, ¿ya? Entonces, el tema de permisos siempre está asociado a un tema de ingeniería. ¿Por qué? Porque tú al menos necesitas tener, para poder solicitar el permiso a las entidades correspondientes, ¿qué necesitas? Saber dónde vas a ejecutar, ¿no? Necesitas saber dónde vas a ejecutar. No le vas a decir, oye, mira, yo quiero ir por allá, pero más o menos, no. Si tú eres una empresa supervisora, si te hablan sobre esto, tema de permisos, temas regulatorios, si es que no estuvieras en estas clases, entonces simplemente estuvieras perdido, ¿no? Otro tema importante cuando vemos ya procura nacional e internacional, es que en el planeamiento se ve tanto la ingeniería, el tema de permisos o regulatorio, pero se ve también la procura y se ve los tiempos de licitación, que muchas veces son de años, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tamaño del proyecto, pueden durar años, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tienes que definirse la procura y tienes que saber, por ejemplo, si estás, eh, yo estuve en la central hidroeléctrica Chagua y desde, esta de hidroeléctrica está entre Cayumba, no, entre Tingomaría y Huánuco. Algunos de ustedes deben conocer. Y teníamos que estar desde el punto, había un punto en medio de la carretera, y desde ese punto de la carretera, creo que era Cayumba, nos íbamos más o menos, era 40, 45 minutos hacia Guadalajara, creo que era. Sí. ¿Ya? Entonces era una hora, pero ¿qué se tenía? Pero para ingresar solamente a ese punto, miren, imagínense, tuvieron que hacer 3 puentes y un túnel, porque no podíamos ingresar, no había. Y el puente y el túnel tenía que tener la capacidad, el ancho y la robustez necesaria para que pueda soportar el equipo más grande, que más o menos pesaba unas 150 toneladas, ¿ya? Unas 150 toneladas, la parte más grande, ¿no? Porque armado pesaba mucho más el transformador y la turbina, ¿ya? Entonces, ahí hay varias cosas que se tienen que planificar. Entonces, pero ahora ustedes me dirán, ¿cómo se planifica esto si es que no tienes nada? O sea, ¿cómo sabes cuando, eso es lo que se llama tienes que ser creativo, ¿ya? Y colocar varios supuestos. O sea, no solamente es simplemente poner un gran plan y decir, bueno, más o menos se va a dar. No, para eso existen varias áreas. Por ejemplo, si tú quieres decir cuándo voy a desarrollar, me va a demorar a desarrollar la ingeniería conceptual o tal, se tiene que hacer un área de ingeniería, preguntarle cuántas HHs, horas hombre, necesito para desarrollar tal entregable. Te van a dar un estimado y ese estimado tienes que colocarlo acá. Ok. ¿Cuánto me demoran los permisos de tal sitio? Ok. Si quieres un MEIA, te va a durar tantos meses, tantos años el poder realizarlo y va a ser de tal a tal forma. Entonces, de esa forma, es como se planifica a largo plazo. Esta es una planificación a largo plazo.
¿ya? Ahora, el tema de la procura es muy importante porque, por ejemplo, antes, y esto sucedió antes del tema de la guerra con Ucrania y el tema del COVID, muchos de los contratos no tenían estas consideraciones, estas causas, estas fuerzas, tema de fuerza mayor por esos dos temas. Y la procura que en esos contratos estaba establecida a 4 o 5 meses, simplemente duró 3 a 4 meses más, ¿no? Y entonces, y si no tienes claro también cuánto tu procura internacional puede durar, entonces simplemente puedes poner 2 o 3 meses. ¿Y esto cómo se lleva? ¿Cómo puedo tener esta lección aprendida en un proyecto que yo tenga? Porque cuando tú ejecutas un proyecto y eres muy conocedor del proyecto, ¿ya? Tú ya sabes cuál es el equipo que demora más en traer, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Eh, mm, si tú vas a hacer una central de generación solar, ¿no? Sí, el concreto no hay problema, porque acá tenías bastantes proveedores. ¿Tienes un problema en las estructuras metálicas? No, porque necesitas pocas estructuras. ¿Tienes problemas en tableros? No, tampoco. ¿Dónde deberías de poner tu atención? Deberías de poner tu atención en los paneles, o en los sistemas de protección, o en los variadores, si es que necesitas, o en las baterías, ¿no? Esa procura sí tranquilamente te puede demorar 4, 5, 6 meses, ¿no? Ahora, también en el tema de proveer, en el ejemplo que leí, estos proyectos que, como, al igual como los energéticos que pueden estar metidos selva adentro, ¿no? Muchas veces el traer, por ejemplo, si vas a tener bastante utilización de concreto, no puedes tener una planta o el constante ida y venida de estos mixers. Vas a tener que tener la planta adentro, entonces el costo se incrementa mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienes la planta adentro, el proyecto está metido una hora en camioneta selva adentro y lo vas a traer de cualquier otro punto de la ciudad, simplemente el concreto no llega. Y ya, imaginemos que si llega con químicos y tal, se te hace mucho más caro. Entonces hay dos puntos de vista, ¿no? Esto es lo que piensa primero el cliente, el owner, ya sea energético, industrial, minero, que tiene un sinfín de portafolio, pero una vez que ya esté bien planificado, bien medido y todo esto, recién eh, detalla el alcance para, en este caso, los contratistas. ¿Por qué se hace de esta manera tan macro? Que en etapas primigenias no se tiene, eh, es decir, se asumen muchos datos. Entonces, esto lo que estamos viendo acá, primero, es un tema de planeamiento a largo plazo y cómo se traduce en un planeamiento a corto plazo dónde veo la programación, por último, o dónde está el seguimiento y control, ¿no? En grandes proyectos, la programación se da cuando ya ejecutas, ¿no? Eh, las bases de programación que contienen, pueden contener los cronogramas, ¿ya? O las bases de estimación, que es las estimaciones del presupuesto. Es decir, mientras voy avanzando en cada uno de estos gates, ya los presupuestos se podría decir, ya son de esta manera, son abultados, se van achicando. ¿Por qué? Porque vas eh, definiendo mejor el alcance, ¿ya? Vas comprimiendo el alcance y vas agregando valor, que al fin y al cabo el cliente lo que necesita es eso, que le agregues valor, ¿ya? Entonces, luego ya de tener clara la ingeniería, cómo vas a desarrollar cada una de las etapas de ingeniería, es ser de que estés en un Gate 3 y ha pasado y que te digan, mira, el proyecto no va. ¿Ya? ¿Por qué puede no pasar? Por temas que de repente no están incluidos en temas sociales, temas ambientales, por financiamiento, por temas, eh,
incluso proyectos que ya están ejecutados, ¿no? Por X temas, ¿no? Entonces, un proyecto incluso se puede paralizar a partir de acá. No tiene financiamiento, simplemente no más. Y ahí quedó todo. Un ejemplo, incluso de proyectos que ya tenían todo aprobado y estaban ya en ejecución, un proyecto es el Gasoducto del Sur, ¿no? Que simplemente cuando estuvo esta empresa, que ustedes conocen, simplemente se quedó sin financiamiento. ¿Por qué? Los bancos no le querían dar y ahí paró todo, ¿no? A pesar de que ya tenía avanzado. ¿En qué momento es este incidente o puede ahí paralizar un proyecto? De esa manera, ya cuando estamos hablando de millones, ¿no? El tema de los intereses y todo eso prácticamente se hace imposible, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta los tiempos de ingeniería, las horas hombre que se necesitan gastar para desarrollar ciencia de ingeniería, el tema de los permisos y regulación, de acuerdo al tipo de proyecto, eh, es muy, cada tipo de proyecto maneja sus tiempos. Yo imagino, porque nunca he participado en un proyecto de salud, por ejemplo, ¿no? De salud de generación, de alguna patente, no he participado en alguno de esos tipos de proyectos de investigación, pero imagino que también se hace un análisis del tema regulatorio, ¿no? Entonces, se tiene que tener claro cuáles son las restricciones o el estándar que necesita determinados medicamentos, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Y el tema de pruebas con personas, no sé si es dable, estoy hablando de cualquier cosa, o si se da cuáles son los individuos de prueba, ¿no? Y hasta qué punto es permitido todo esto, hay reglamentación, entonces todo eso se tiene que investigar, ¿ya? El tema de si es que voy a construir algo, es una combinación de servicios con producto, puede ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque, es decir, si es que yo estoy en un proyecto de construcción, de ingeniería, de investigación, cualquier proyecto, se puede requerir dos cosas, ¿ah? Servicios y productos. El producto puede ser entregable. Si yo estoy en de, un proyecto de investigación económica, el producto viene a ser el informe económico sobre el análisis de tal, tal, tal. Pero el proyecto incluye el análisis, pero también la capacitación e información a los interesados. Puede ser, ¿no? Y se necesita determinar personal y horas hombre y el ambiente necesario, de repente virtual, para poder darle esta. ¿Cómo se ve esto en proyectos de construcción, proyectos industriales, energéticos o mineros? Esto se ve cuando tú tienes la máquina o el equipo o todo el sistema funciona ya instalado y al momento de ponerlo en marcha tienes que hacer determinadas pruebas con otro tipo de profesionales, ¿ya? Y al momento de que ya tienen estos profesionales, han realizado todos los equipos, han hecho las pruebas, ya viene un tema de puesta en marcha. Y ya cuando tienes este tema, ya, ¿sí? Ah, ok. Si es que ya tienes este tema, ya tienes todo el equipo funcionando, hay un punto en el cual se tiene que dar capacitación a las personas que van a operar. Es decir, hay una interfase, a ver si pueden apagar el micrófono, por favor, le agradecería. Hay una interfase, si me ayudan con el Ok. micrófono, por favor. Ya, gracias. Hay una interfaz en la cual ya el proyecto termina y la etapa de operación inicia, pero hay una especie de marcha blanca, ¿no? Ese tipo de marcha blanca, las personas del proyecto, algunas, se mantienen con un pool designado de conocedores sobre el tema. ¿Para qué? Para primero capacitar a las personas que van a operar y también para estar ahí en caso de suceder algo, pues, ¿no? Y estas capacitaciones obviamente no son de media hora, una hora, ¿no? Sino implican bastantes horas, ¿no? De acuerdo a la complejidad con la cual se manejan los equipos, ¿no?
Entonces, eh, por eso es muy importante el tema de las licitaciones, porque dentro de esa licitación o las licitaciones que se hagan, no solamente va a ser para la procura, sino para el servicio que voy a necesitar, porque yo puedo elegir varios contratos y solamente voy a decir, ya, tú solamente vas a hacer construcción, otra empresa va a hacer la capacitación, etc. Podría ser, sí. Desde mi punto de vista no es dable. Al momento de que ya hemos tenido en cuenta todas estas fases y cuando vamos a construir, esta es una, se podría decir una proyección a muy, sin ningún tipo de detalle. Este es un nivel uno, un nivel 5 se podría decir, ¿no? Barras a gran nivel simplemente para una visión gerencial y todo eso. Y también de la misma manera, el tema de, como estamos viendo un proyecto minero, el tema de precomisionado y comisionado también es una barra, ¿no? Es una barra nada más. ¿Por qué? Acá puede ir más la puesta en marcha, sí, también se le podría colocar acá la puesta en marcha, que de acuerdo a mi experiencia es puesta en marcha con carga, sin carga, y puesta en marcha asistida, y ¿qué más? Marcha blanca, creo, si mal no recuerdo. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, se tiene solamente este planeamiento a largo plazo, esto puede cambiar, sí. ¿Por qué podría cambiar? Por el tema de permisos. Por el tema de permisos o temas sociales. Tranquilamente manda hacia adelante toda la planificación. ¿Y en qué momento, ahí también hay puntos de atención, en qué momento el negocio sea inviable? Porque yo estoy haciendo toda una planificación cuando si es un proyecto minero, yo sé que el precio del mineral esté elevado y hasta tal fecha va a seguir elevado, por eso voy a incrementar, ¿no? Tengo mis proyecciones del precio de tal mineral y por eso voy a hacer mi proyecto. Pero si se sigue pateando y pateando hacia adelante, de repente va a haber un momento en que ya no sea tan factible, ¿no? Por eso es que no solamente se tiene una sola opción, no se puede tener dos o tres opciones bajo la manga. Dos o tres opciones. Ahora, ¿eso puede cambiar? Sí, las situaciones cambian. ¿Cómo pueden cambiar? Por ejemplo, uno de los temas principales para todo tipo de proyectos es el tema regulatorio. El tema regulatorio es crítico, se podría decir, ¿no? ¿Y por qué tanto inciden en los proyectos mineros? Porque prácticamente es el 60% de nuestro ingreso. Los ingresos al PBI son 60% de las exportaciones y el 40% de los ingresos, ¿no? Y estas exportaciones son las que justamente de estos grandes proyectos se originan otro tipo de proyectos, carreteras, porque mientras más unidades se tenga, se va a necesitar más generación. Salen los hidroeléctricos, se necesita más energía porque va a haber un momento con los hidroeléctricos, hay que, entonces necesitamos energéticos, solares de repente, o plantas de generación combinada, ¿no? Utilizando gas, ¿no? Como ya hemos tenido una buena época, ¿no? Entonces, esta es la forma como los proyectos se planifican a largo plazo, ¿no? Y ya en las siguientes clases, donde vamos a ver Lean Construction, Last Planning System, vamos a ver las herramientas que vamos a necesitar y recién en ese momento, cuando tengamos todo el bagaje de herramientas, recién en ese momento podemos meternos a hacer, oye, ¿qué es una curva S? ¿Qué es un seguimiento? ¿Para qué necesito un tree ¿Cuál es el proceso que debo pasar? Etc. Esa es la forma correcta de un profesional en planeamiento y control debería tener el conocimiento, ¿no? Para que pueda dar un buen servicio. Primero, para para la empresa en la cual trabaja y poder darle el soporte necesario, ¿no? ¿El soporte necesario para qué? Para que el proyecto termine en el plazo, costo y alcance indicado. Pero eso no es cierto. Algunos proyectos se impactan, sí, pero el hecho está que no se impacten indefinidamente, que no se impacten demasiado, que haya un control. Y si es que hay un impacto, se tiene que informar, se tiene que involucrar a todos los interesados, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen. Pues, hemos visto también
Este es un poco el resumen de este primer módulo. Ya sé que hay muchas preguntas, pero estamos, hemos comenzado con ver el bosque, ¿ya? Ver las estrategias, cómo nacen los proyectos y qué metodología utilizar. Luego de esto ya vamos a ver con las demás herramientas para ver cómo esto encaja en lo que es planeamiento y programación de proyectos de construcción. ¿Tienen alguna consulta? Dije, solamente una, Bien. retrocediendo un poquito, Ujú. no llegué a captar bien esa parte, no la escuché muy bien, era cuando usted ha hablado del tema de FEL 1, FEL 2, FEL 3, ese es un sistema Una de metodología, una metodología, es sí. una de las metodologías. No, es una metodología que sirve para tomar, para ordenar un proyecto, ¿no? Una metodología para llevar a cabo las inversiones, una inversión principal, ¿no? Es una metodología que ordena los proyectos y la ejecuta en fases para, desde su etapa de conceptualización, para poder tener un mejor entregable, pues, ¿no? Para realmente saber si es que ese entregable agrega valor. ¿Qué significa agregar valor si voy a ganar plata con lo que voy a hacer? ¿No? Es decir, Correcto. debido a este entregable o a imagínate, ¿no? Quiero poner una fábrica de fideos en el medio del desierto, ¿ya? Puede ser una grandiosa idea. Imagínate que alguien con mucha plata dice, voy a poner una fábrica y ya lo quiere hacer. Pero vas a ganar plata realmente, por eso primero eh, sus otros socios inversionistas dicen, ok, vamos a hacer ese análisis, pero por fase, ¿ya? Porque la verdad no creo que vayamos a ganar plata con eso. Por eso primero pasan un FEL 1 y de repente en la primera fase dicen, mira, tu proyecto es inviable, porque en el desierto no, ¿de dónde vas a sacar agua? No, yo voy a sacar agua del mar y por acá. Ok. ¿Y has contemplado eso en el proyecto? No. A ver, ¿cuánto te toma una desalinizadora, más la tubería, más todo eso? Y entonces el proyecto se hace estratosféricamente caro y no, y con la venta de esos fideos no te alcanza para poder pagar no sé, en cuántos años, ¿ya? Esto se hace justamente para prevenir estos elefantes blancos, pues, ¿no? Sin mencionar ningún tipo de proyecto, ¿no? Que no lo quiero mencionar también. Que sí puedo, pero no quiero. Claro, claro, dije, ok, la verdad, interesante la primera disertación que está haciendo, dije. Gracias, gracias. Ujú. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra? Sí, creo que hay consultas. No hay que dije, todo claro. Para proyectos a corto plazo, como una obra de construcción en un año. Ya. Para proyectos de corto plazo, lo que se utiliza para proyectos de corto plazo, si tú eres una constructora, tú eres una empresa constructora, lo único que vas a hacer es seguir con primero tu informe semanal, tienes tu curva S, de tu cronograma, lo pones en un informe semanal y ves los rendimientos. Y utilizas para eso las herramientas de las planners, como el Triwheel UKG o el plan semanal, para ver cuánto es tu avance, ¿no? Y utilizas ahí parte de, eh, lo que me estaba preguntando hace un momento, tema de valor ganado, el cronograma ganado, se dice. ¿Cuál es la diferencia del cronograma ganado o el valor ganado? O cómo? El cronograma ganado, y es lo que más se utiliza, es un cronograma con solamente HHs, horas hombre, porque los costos se llevan aparte. En la mayoría de proyectos, mientras más grandes, he visto esto. ¿Por qué? Porque tú necesitas la información ya, es semanal. Y para llevar el control es mejor llevarlo de manera separada, ¿ya? Eh, el control de las HH en un cronograma ganado, con HH solamente, y con commodities, obviamente, ¿no? Es decir, concreto, relleno, tuberías, estructuras metálicas, pues, ¿no?
Por eso, un proyecto de corto plazo sea esto. Es lo mismo que se da en este tipo de proyectos, pero se podría decir, vamos de más a menos, de más a menos. Necesitamos hacer eso. Ya, eso es acá hay una pregunta para responder a Luis. Bueno, me dicen todo claro. Me dices llenar una asistencia pidiendo esto para los alumnos, ¿no? A ver, déjame. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? nuevamente. Sí. Comentarles, estimados participantes, que ya hemos llegado al fin de este primer módulo y nos estamos encontrando el día lunes y vamos a confirmar la hora, ¿sí? Sin embargo, le estoy dejando el link de asistencia para que ustedes puedan llenarlo. Por favor, recuerden que este link de asistencia es importante. Cualquier consulta, cualquier duda, yo les estoy aclarando por el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Que tengan ustedes muy buenas noches. Señorita, disculpe, mi nombre es Yeril Velázquez Ramos. Todavía yo no estoy agregado al grupo. Si por favor me podría agregar. Bueno, estás en mute. Los dejo. Que tengan muy buenas noches. Ahí hacen las coordinaciones respectivas. Gracias, Chao. gracias, ingeniero. Buenas noches. Por favor, escríbeme al WhatsApp Jerry para poderle agregar al grupo, ¿de acuerdo? Ya, correcto, señorita, correcto. Ok. Gracias, Luis. Que tengan ustedes muy buenas noches, estimados participantes. Nos vemos el día lunes. Por favor, no olviden llenar su link de asistencia.